Seguimos, estamos en La Mira, estamos en vivo por BTV, le recordamos nuestra dirección de correo electrónico en lamira@btv.com.uy y estamos con el secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorier. Senador, en el tema del presupuesto, que es una ley muy importante, los comunistas han planteado sus discrepancias con el proyecto de gobierno, sobre todo en un capítulo referido a los funcionarios públicos. En el proyecto de asociación público-privada, los comunistas han dado su voz disonante. Han planteado cuestiones con el agro y en el tema impositivo, han planteado objeciones a la política económica, de hecho se espera que en el Congreso se hable mucho del tema política económica y hacia dónde se orienta. En los últimos días el Frente Amplio, que había decidido una cosa en el Parlamento con respecto del tema Gonzalo Fernández, a instancias del Partido Comunista, del MPP y de algunos otros votos que lograron en la mesa política, se decidió investigar a Gonzalo Fernández. Históricamente el Partido Comunista siempre fue factor de unidad. Cuando todo el mundo se peleaba, los comunistas bajaban su propuesta y eran el factor de unidad. Por eso nos preguntamos si los comunistas ya no son lo que eran y hoy de alguna manera se han convertido en un factor de desunión y de divergencia en el Frente Amplio. Bueno, en realidad yo creo que es muy importante, diríamos, hacer una breve consideración con respecto a cuál fue nuestra actitud ya en el primer gobierno del Frente Amplio. En ese sentido, para nosotros ha sido, diríamos, un carácter importante el subrayar siempre primero lo que estamos de acuerdo y decir que es nuestro gobierno porque es producto de una larga construcción histórica que un poco se revelaba, se reflejaba hoy en el video que ustedes pasaron. Es decir, no es casualidad que el pueblo uruguayo a través del Frente Amplio haya llegado al gobierno, es, diríamos, un camino muy duro, sacrificado de acumulación de fuerzas. Creemos nosotros que ahí justamente se concreta la idea de Arizmendi en el sentido de conformar, diríamos, un gran frente político y social de los cambios que, llegando al gobierno, abordara cambios estructurales importantes. Y en ese sentido, nosotros nos sentimos gran parte integrante de ese proceso histórico y también del gobierno. Además, lo hemos sido en cargos, diríamos, de responsabilidad, como lo fue el de Marina en el periodo pasado, al frente de un ministerio clave, el de Desarrollo Social, que tuvo que ver con lo que se denominó en su momento el buque insignia del gobierno frente amplista, que era el plan de emergencia para lograr rescatar a 1.300.000 pobres, sobre todo a los 330.000 indigentes que no tenían para comer todos los días. Eso no quita, no obsta, no es obstáculo para que nosotros, al mismo tiempo, en aquellos temas en los cuales pensemos que hay elementos en los que no estamos de acuerdo, y juntamente con eso, diríamos, con una actitud responsable, con una actitud, diríamos, lógica, elaboremos elementos, diríamos, de propuesta para decir, bueno, no estamos de acuerdo, pero al mismo tiempo, con honestidad intelectual y de frente, tenemos esto para proponer, es que en el periodo anterior nosotros tenemos que recordar, por ejemplo, que no estuvimos de acuerdo con el envío de tropas a Haití. Esa Haití martirizada, esa Haití con todos los problemas que hoy sigue viviendo, a tanto tiempo del envío de tropas y de todo el proceso, hoy está en una epidemia de cólera que amenaza trasladarse al conjunto o, si no se para ahí, a otros países de América Latina. Es una anarquía total y absoluta. No ha habido ninguna modificación en las condiciones de aquel país. Nos opusimos a las maniobras sunitas. Yo creo, digamos, fue aquella rosa roja, diríamos, que fue un símbolo, un poco lo que hacía la orquesta de Pugliese, que ponía cuando él no estaba, diríamos, porque estaba preso, en su piano. Bueno, tomamos esa idea y la dejamos allí, simbolizando nuestro desacuerdo con aquello que nos habíamos opuesto toda la vida, que era participar en maniobras con las fuerzas que seguimos caracterizando son del imperialismo. Luego nosotros estuvimos en desacuerdo también con la firma del Tratado de Protección de Inversiones con Estados Unidos, porque entendíamos que era el capítulo 10 de cualquier tratado de libre comercio. Nosotros decíamos que ese Tratado de Protección de Inversiones anticipaba lo que justamente el tratado se aprueba con nuestro único voto en contra, que fue una cuestión, diríamos, donde fueron desalojadas las barras. Y digo esto para relativizar un poco lo que está ocurriendo hoy. Ya nosotros teníamos estas actitudes. Es decir, luego aparece en enero el TLC, o sea, en búsqueda, un reportaje donde nuestro ministro de Economía dice, bueno, ahora que aprobamos el Tratado de Protección de Inversiones, vamos a hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Sí. Y digo, no es que sea, diríamos, repetitivo o aburrido decir esto, pero ¿qué hubiera pasado
si nosotros hubiéramos ido en aquel momento a una unión tan estrecha, tan carnal con Estados Unidos. ¿Qué está pasando a México hoy, que depende enormemente del gran Titanic del norte, diríamos, de Estados Unidos? Y le digo Titanic porque ya en aquel tiempo nosotros, diríamos, sosteníamos la imagen de un gran barco que se iba a pique con la gente tomando en aquella burbuja inmobiliaria champán y demás. Entonces, digo, después podemos seguir con la reforma tributaria. Perdón, Lorie, no sé qué ibas a preguntar tú, Gabriel, pero a mí la pregunta que me surge de inmediato es, ¿el Partido Comunista esperaba tener que andar, para decirlo gráficamente, a los tirones en una presidencia de Mujica? Eso es lo que yo te iba a preguntar, algo parecido. Sí, es decir, que era más previsible que en un gobierno de Vázquez, algunas diferencias hubiera, claro. Y uno no preveía que con Mujica, que ustedes estuvieron apuntalando la candidatura de él, digamos, ¿no? Dentro del Frente Amplio, cuando hubo disputa interna, uno no esperaba que hubiera tantas diferencias, ¿no? En temas ideológicos y de fondo, además. Yo me parece interesante este raconto para ubicar el momento actual y ver el nivel de diferencia. Yo creo que en aquel momento hubo importantísima diferencia. Nosotros, en el mismo momento que se estaban reuniendo en Punta Calas, nuestro presidente, que Gargano hablaba de la metáfora del tren, que también lo hacía Tabaré Vázquez, con el enviado especial de Norteamérica, de Estados Unidos, perdón, nosotros estábamos haciendo un acto en plena Plaza Libertad, con el PCNT, con FUBA, en contra del Tratado de Protección, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces ahora, nosotros votamos en general el presupuesto, nosotros estamos de acuerdo con los elementos, diríamos, direccionales, con las grandes direcciones y prioridades que allí se establecen, pero ¿por qué no decirlo, por qué no expresarlo? Tenemos algunos desacuerdos con elementos que también son sustanciales. Pero hay una diferencia entre este gobierno y el gobierno de Vázquez, y lo voy a poner en términos bien polémicos, siendo que, por ejemplo, el ministro de Economía es del riñón de Astori, y que las principales diferencias de los comunistas en el gobierno pasado tenían que ver con la política económica. ¿Hay una diferencia entre este gobierno y el otro? ¿Hay un giro a la izquierda, Lorie? Claro, esa es una pregunta que yo la contesto diciendo que no. Nosotros entendemos que la esencia de la política económica del anterior gobierno y son las mismas. Ajá. Y eso para nosotros es una realidad que implica, diríamos, algunos posicionamientos y algunas, diríamos, actitudes que sin duda alguna tienen o son consecuencia de esa continuidad de la política económica. ¿Ustedes esperaban que con Mujica sí hubiera un giro de la izquierda? Sinceramente nosotros esperábamos, no que hubiera un giro de la izquierda, que hubiera, diríamos, el Frente es una cuestión que desde su mismo arranque, desde su mismo inicio, somos conscientes, porque digamos, es objeto de nuestra reflexión, tiene que así serlo, es una vasta alianza, clase obrera, capas medias, con grupos y sectores que reflejan desde nuestro punto de vista, desde nuestro análisis marxista, leninista, reflejan, diríamos, intereses de distintas capas sociales, de distintos extractos, de distintos estamentos de nuestra sociedad. Y por lo tanto no nos asombra que existan contradicciones, que existan matices, no tenemos inclusive las mismas, diríamos, metas finales, por llamarlo de alguna manera. Y entonces nosotros estamos más que acostumbrados, pero todos los frentistas, a vivir, diríamos, con contradicciones, con elementos donde la unidad también hace a elementos de diversidad que sabemos lidiar con ellas, y nosotros siempre nos decimos, bueno, esto lo resolvemos los frente amplistas, después de discutir llega la solución. Entonces, desde ese punto de vista no nos asombra, diríamos, los elementos que usted reseñaba respecto a la situación política concreta que estamos viviendo hoy. No son elementos, diríamos, que desde nuestro punto de vista merezcan tener una amplificación mayor a la que nos sorprende si se está produciendo. Ahora,